Bien, niños, ahora sí. Mil disculpas por el retraso y por lo inconveniente. Como les decía, nos toca esfuerzo térmico, ¿ya? Y aquí les presento las fórmulas de esfuerzo térmico, ¿ya? Esfuerzo térmico yo encuentro que se parece un poquito a carga axial. De hecho, las fórmulas se parecen bastante. Bueno, primero que aparece aquí es nuestro alfa, o nuestro coeficiente de dilatación térmica. Esto suele ser un dato. Esto es para poder calcular la deformación térmica, ya que esto es un poco similar a cuando hacíamos carga axial. Yo les decía, bueno chiquillos, calculemos la deformación cuando tenemos un elemento, estamos aplicando una carga, ¿cierto? ¿Ya? Y aplicamos una fórmula que da la deformación era igual a algo, ¿ya? Aquí un delta T, que esto también va a depender de las temperaturas que se entregan en el ejercicio. Recuerden que el delta es básicamente algo final menos algo inicial, ¿ya? La deformación, bueno, esto es deformación transversal a todo esto, ¿ya? La deformación como tal, y que de hecho yo creo que es una acorde respuesta a carga axial, es muy igual, delta L sobre un LI, ¿ya? Largo final menos largo inicial sobre largo inicial. Tenemos mu, que mu se parece mucho a Poisson, si se dan cuenta es básicamente lo mismo. Tenemos la deformación lateral, ¿ya? Que también es básicamente aquí una especie de delta. Y tenemos el esfuerzo aquí que tenemos hasta que sale a partir de la ley de Hooke, si no me equivoco, que era la elasticidad por la deformación y no me acuerdo bien, creo que salía de ahí esa fórmula, ¿ya? Pero eso como en grandes rasgos con la fórmula. Ahora, vayamos con un primer ejercicio, ¿ya? Dice, un revestimiento de láminas de acero cubre una pared de hormigón en el desierto de Atacama y está expuesto a temperaturas variables entre menos 20 grados Celsius y 50 grados Celsius. Ya tenemos un primer dato, ¿ya? Se colocan láminas de 12 metros de longitud, ya, con un coeficiente con un alfa de pi a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, y se desea que en ningún caso la distancia entre láminas sea inferior a 3 milímetros. Determinar la distancia que debe dejarse entre láminas consecutivas si se instalan a 25 grados Celsius y la distancia máxima que puede alcanzar entre láminas. Ya. El ejercicio prácticamente nos está diciendo lo siguiente, nos está diciendo, mira, yo voy a hacer un revestimiento con láminas de acero. Un revestimiento con un muro de quilla con láminas de acero. Estas láminas de acero tienen 12 metros de longitud. ¿Ya? Me están diciendo, mira, yo no quiero que en ningún momento estas láminas tengan una distancia menor a 3 milímetros. Es decir, que esta distancia de acá, bajo ninguna circunstancia, puede ser menor a 3 milímetros. ¿Ya? Ya nos están preguntando entonces si bajo esa condición a qué distancia debería yo instalar la lámina. Recordemos que los materiales sufren de una dilatación térmica. De hecho, un ejemplo muy sencillo es la instalación de vidrio. Estos marcos de aluminio, cuando ustedes instalan los vidrios, se van a dar cuenta que entre el marco y el vidrio hay un espacio. ¿Por qué? Porque si el vidrio ¿cómo se llama? Se dilata y no tiene espacio para dilatarse, se va a trizar. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es la dilatación y la contracción térmica, igual que las vías del tren. Ya cuando uno construye las vías del tren, uno tiene que dejar cierta separación como entre sección de fierro, porque si uno deja la sección suficiente, al momento de que estas vías se dilaten y se van a empezar a tocarse entre sí, y van a empezar a generar un esfuerzo y van a empezar a deformar la vía. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener en consideración esto y nosotros ya sabemos que este material va a tener una medida cuando yo lo instale a 25 grados Celsius, pero cuando el calor sea mayor, se va a expandir y por lo tanto quizá que no sean 12 metros, van a ser 12 metros y algo más, ¿ya? Básicamente esa es la lógica. Entonces vamos con el primer paso. Les voy a mostrar aquí como el desarrollo. Lo primero es que vamos a aplicar la fórmula de deformación transversal, ¿ya? Recordemos que esto es alfa por el delta t, ¿ya? El alfa es un dato que ya conocemos, que es esto de acá, ¿ya? Y el delta t también lo podemos calcular, que va a ser 50 menos 25, ¿ya? Es decir, la temperatura mayor menos la temperatura menor. ¿Por qué utilizo esas dos unidades? ¿Por qué utilizo esas dos temperaturas?
Básicamente por lo siguiente. Mi peor caso, entendiendo que yo voy a instalar a 25 grados Celsius, lo que me va a pasar a mí es que si la temperatura aumenta, las placas van a dilatarse y por lo tanto esta distancia va a ser menor, ¿cierto? Hasta que llegue a los 3 milímetros. Por lo tanto, yo no uso los -20. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura baja, la estructura se contrae, ya esto aumenta. Por eso es que se usa 50-25. ¿Ok? ¿Hasta ahí me entienden, chiquillos? Sí, sí, perfecto. Gracias, Maximiliano. Entonces, nosotros calculamos la deformación transversal, ¿cierto? Y con esto, al igual que cuando hacíamos los ejercicios de carga axiales, que una vez que nosotros calculábamos la deformación, podemos saber finalmente cuánto es lo que el material crece o decrece en este caso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros conocemos el delta L, entre comillas, porque el delta L nosotros lo desarrollamos, ¿cierto? Nosotros decimos que el delta L es el largo final menos el largo inicial, ¿ya? Entonces el largo inicial lo conocemos, sabemos que son 12 metros. Y el delta L no lo conocemos, pero lo podemos calcular y finalmente vamos a saber el largo final. Ya que aquí está puesto como delta S, pero es netamente un tema de anotación. Ese es el delta L, ¿ya? No es nada más que el delta L. Ahora, nosotros una vez logrando calcular cuánto es el delta L, tenemos que tener en consideración algo. Nosotros ya sabemos cuánto es que esta placa de acero va a variar en su medida, que va a variar en 3 milímetros, ¿ya? Pero la placa de acero no va a variar de esta manera. Es decir, no varía para un puro lado. No va a hacer que esto de acá sean los 3 milímetros. ¿Ya? Es importante que sepan eso. La placa lo que va a hacer es que se va a expandir, pero para ambos lados. Va a ser para acá y va a ser para acá. Por lo tanto, yo aquí tengo 1,5 y yo aquí tengo 1,5. ¿Ya? Eso es lo que va a crecer por lado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Yo digo, mira, si yo sé que se va a dilatar 3 milímetros, fácil, lo divido en dos. Me vas a dar un segundito, por favor. Ya, fácil, lo divido en dos, que es lo que hice aquí precisamente, y eso me da la cantidad de milímetros que la barra o que la placa crece por lado. ¿Ya? Ahora, yo sabiendo que eso es lo que se dilata, porque yo lo estoy haciendo la instalación de estas placas a 25 grados Celsius. Y yo sé que cuando la temperatura aumenta a 50 se va a dilatar. Yo sé que eso va a pasar y que cuando eso pase se va a dilatar 1,5 por lado. ¿Ya? Y me están pidiendo que además yo deje 3 milímetros de separación entre ambas. Por lo tanto, yo debería instalar estas placas a una distancia de 6 milímetros cuando la esté instalando a 25 grados Celsius. ¿Se entiende? Ahora le la pregunta a Cristian del informe. No, tengo que revisarlo yo. Ahí después les paso la nota. Ya, ¿se entiende? Por mi parte sí, perfecto. No sé si hay dudas. Me espero un segundito a ver si alguien tiene alguna consulta o me dice que sí, que va todo bien, como para seguir. Dos cosas. Mira, dime. En una parte dijiste que cuando la temperatura bajaba se No, expandía, pero no, no, cuando no, baja. no. No, 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 no. La temperatura de instalación son 25 grados Celsius, por lo menos, por lo tanto, cuando la temperatura sobrepasa los 25, la placa se va sí o sí a expandir y cuando disminuye de 25, la placa sí o sí se va a comprimir, a contraer, perdón. ¿Se entiende? Ah, sí, y otra cosa, está grabando Sí, sí, la la estoy esta. grabando. Ah, ya, La estoy grabando con el OBS. De hecho, por eso ahí al principio los pedí que me esperaban un segundito para poder instalarlo. Ya, tenemos la primera parte, porque nos están diciendo que la distancia que teníamos que dejar si instalábamos a 25 grados Celsius. Y ahora nos dicen la distancia máxima que pueden alcanzar entre láminas. Por lo tanto, tenemos que hacer lo mismo básicamente. Lo mismo que hicimos antes, pero ahora tenemos que saber la distancia máxima, que ya están los resultados.
Ya entonces vamos a repetir los procedimientos. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar nuevamente esta fórmula de acá, ¿ya? Y aquí, donde se pueden confundir, son con el delta T. ¿Por qué se aplica esta fórmula? ¿Por qué aplicamos, perdón, estas temperaturas? Porque estamos jugando básicamente con los extremos de las temperaturas, ¿ya? O sea, con la temperatura mayor y con la temperatura menor. Por eso no es desde los 25 hasta los 20, ¿ya? Y como la temperatura mayor son los 50 y es la inicial, la temperatura menor y final además son los menos 20. Y ahí tenemos también el tema del signo, así que ojo con eso, no se vayan a confundir ahí con, con elegir mal o con elegir, primero dicho, el tema del delta T. No sé si se entiende eso, yo sé que eso puede ser enredado, así que si me dicen que sí, si me dicen que no, estaría bacán. Ya, voy a seguir, voy a asumir que entendieron por qué eran esos valores. Entonces, nosotros tenemos que aplicar, como les decía, el mismo desarrollo, el mismo procedimiento. Vamos a obtener nuestra deformación transversal, ¿cierto? Y vamos nuevamente a calcular nuestro delta L, como delta S que aparece ahí. Recuerden que esto es solo notación, pero eso es delta L, ¿ya? Entonces la deformación es el delta L sobre el LI. Conocemos la deformación, conocemos el delta L entre comillas, tenemos que desarrollarlo, ¿cierto? Y conocemos el largo inicial que es 12. Nosotros haciendo esto y aplicando este paso a paso, vamos a obtener finalmente que nuestro delta L son 8,4 por 10 a la menos 3 metros, ¿ya? Pero recuerden que la placa se expande para ambos lados o se contrae para ambos lados, por lo tanto lo que tengo que hacer es este valor de acá dividirlo en 2, ¿ya? Para así poder saber cuál va a ser la distancia máxima que queda. Yo sé que son 4,2 por placa más los 3 milímetros mínimos de instalación que me solicitaban, ¿ya? Y ahí tengo finalmente que son cuánto, 4,8, 8,2, 11,2, ¿no? 11,2 milímetros de separación cuando haga más frío. ¿Se entiende? Si la placa tuviera un tope, ¿se expandiría completa a un lado? No. Si la placa tuviera un tope, lo que va a pasar es lo siguiente. Supongamos que ese es el tope y aquí está la placa. La placa lo que va a hacer es lo siguiente. Aquí se va a empezar a deformar y aquí se va a expandir. ¿Se entendió? Cristian, y esa expansión es la misma que la de ahora. Ah, ¿cómo? Onda a la mitad. Ah, sí, sí, claro, claro, es lo mismo. Claro, solamente que ese tope ahí que, como te digo, ahí voy a estar aplicando un esfuerzo X, ¿cierto? Y la placa va a comenzar a sufrir deformación que va a ser básicamente lo mismo que necesitéis para que se expanda. No sé si me explico. Pero sí, es como la mitad, básicamente sí. ¿Se entiende? Cristian, Matías, Maximiliano, Helen. Ya, Cristian, ya, perfecto. Ya. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Ya. Pero el segundo ejercicio aquí, la verdad es que no cambia mucho del anterior. Ya, pero la idea es que hubiera sido esta ayudantía en sala porque así los puedo haber hecho trabajar. Así que les voy a pedir que dentro de lo posible aquí se tomen un ratito y traten de desarrollar este ejercicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dilatación térmica no tiene mucho más. Entonces traten de hacer esto, que es básicamente lo mismo que hicimos anteriormente, y vean si les da el resultado. ¿Ya? Voy a estar aquí unos 10 minutitos a ver si logran desarrollarlo. Y si tienen consulta o algo por el estilo me van preguntando. Ah, les proyecto nuevamente, disculpen el enunciado. El desarrollo es el mismo que el ejercicio anterior. Ahí tienen que sacar la deformación transversal. Luego se van a la deformación ahí del delta L sobre LI.
Luego pueden calcular, ahí sacan finalmente el largo final y pueden, o bueno, con el delta L en realidad, con el delta L ya saben cuánto es lo que la placa varía y con eso ya saben finalmente las distancias que tienen que dejar la plaquita una del otro. ¿No han dicho nada por el chat? No, ya. Voy a ver si voy a dividir la pantalla ahí para estar ahí viendo sus consultas. A la ayudantía online. Ya. Entonces, este ejercicio nos propone lo siguiente. Vamos a reforzar una fachada de un edificio antiguo, ¿cierto? Con perfiles de acero, supongo que deben ser ya. Y esta fachada, este edificio, está entre temperaturas variables de los 5 a los 40 grados Celsius, ¿ya? Vamos a colocar perfiles de 12 metros, igual que el ejercicio anterior, ¿ya? O sea, el largo de los perfiles aquí son 12 metros. De longitud con un coeficiente de dilatación térmica tanto, que es el mismo que el ejercicio anterior. Y se desea que en ningún caso la distancia entre los perfiles sea inferior a 1 milímetro, ¿ya? O sea, lo mismo que el ejercicio anterior, solo que ahora es 1 milímetro. Nos piden determinar a qué distancia debemos dejar los perfiles consecutivos si se instalan a 20 grados Celsius. Y además la distancia máxima que pueden alcanzar entre perfiles. Ya. Entonces la primera parte lo que tenemos que hacer es básicamente lo mismo que la anterior, la deformación transversal, ¿cierto? Alfa lo conocemos, es un dato, el delta T lo podemos saber, que va a ser 40 y menos 20, ¿cierto? ¿Por qué? 40 porque es la temperatura máxima, digo, después del 20, cuando uno aumenta la temperatura, ya mayor a 20 grados comienza a haber dilatación térmica, ¿cierto? Se comienza a expandir el material. Por lo tanto, nos interesa saber en la temperatura máxima a la que está expuesta el edificio, que son los 40. ¿Ya? Por eso 40 y 20. O sea, temperatura final 40, temperatura inicial 20. Calculamos la deformación térmica que nos da 2 por 10 a la menos 4. O sea, perdón, la deformación transversal. Y nosotros aplicamos nuevamente la fórmula de deformación transversal de delta L sobre LI. Con esto podemos calcular finalmente nuestro delta L, el cual nos va a dar acá por resultado 12.000 milímetros, perdón, ¿cierto? No, esto creo que está mal, no, eso no tiene que ser milímetros, es otra unidad, eso está malo. Ya 1,2 milímetros, ya 1,2 milímetros. Y nosotros nos estaban diciendo que las placas mínimo, o sea, que en ninguna circunstancia podían estar a menos de 1 milímetro. Por lo tanto, yo sé que las placas sí o sí entre medio deben llevar a una distancia de 1 milímetro. Ahora yo sé que estas placas las instalé, las instalé cuando habían 20 grados Celsius en ese momento. Por lo tanto, yo sé que cuando la temperatura aumenta a los 40, la placa se va a dilatar. Y en cuanto se va a dilatar, en 2,4 milímetros, bueno, en 1,2 milímetros, ¿cierto? Recuerden que si bien es cierto nos da un delta L de 2,4, pero esto tenemos que dividirlo en dos, porque la placa se extiende para un lado y para el otro, ¿cierto? Entonces va a ser 1,2 más 1 más 1,2, o sea 3,4. Eso es lo que tenemos que dejar de separación entre cada perfil para que se cumpla la condición de que no tengan una distancia ínfima a 1 milímetro. ¿Hasta ahí se entiende? Eso te había dado a ti, Cristian, ¿cierto? Buena la raja. Los demás, Matías, Maximiliano, Helen, ¿van bien? Maximiliano sí, Matías sí, Helen sí, perfecto, muy bien. Ahora nos preguntan la distancia máxima que se puede alcanzar entre perfiles, ¿ya? Lo mismo que el ejercicio anterior, nosotros calculamos la deformación transversal con los mismos valores, sabemos nuestro alfa, conocemos nuestro delta t, sin en cambio aquí el delta t recuerden que cambia, el delta t cambia, y va a ser
en este caso con los extremos, es decir, con 40 y con menos 5 grados Celsius, perdón, y con 5 grados Celsius, ya que es acá, 5 y 40. Aplicamos las mismas fórmulas, ¿cierto? No varía nada. Sacamos la deformación transversal, aplicamos la siguiente fórmula de deformación transversal, que es un delta L sobre el delta I, y podemos calcular el delta L. ¿Ya? Recuerden que el delta L va a estar en factor de todo lo que se expande o contrae la lámina. Por lo tanto, hay que dividirlo en dos. ¿Ya? Y ahí nos va a quedar 2,1 para una lámina, 2,1 para la otra lámina y 1. Por lo tanto, la separación máxima de estas láminas va a ser de 5,2 milímetros. ¿Por qué es el 40 en lugar del 20? Porque, insisto, uno lo hace con los extremos. Uno aquí lo que tú haces para calcular la mayor distancia es con los extremos. Por lo tanto, ¿cuándo va a tener la menor separación? Cuando estés con la mayor temperatura. ¿Cuándo va a tener, perdón, cuándo va a tener la menor separación? Cuando estés con la mayor temperatura. ¿Cuándo va a tener la mayor separación? Cuando estés con la menor temperatura. No sé si me explico. Básicamente cuando haga más calor, van a tener las placas más juntas. Y cuando haga más frío, van a tener las placas más separadas. Ahora yo no sé si dará lo mismo si sigue el 20, no debería dar lo mismo. Pero si queríais ver qué pasa con los resultados, estaría bueno. Ya. No sé si eso es dilatación térmica, chiquillos, no hay mucho más. Les voy a subir este PPT que tiene un ejercicio de dilatación térmica, como les digo, está bien feo. Yo lo vi y la verdad es que fue como... No tengo tanto tiempo para estudiar esta cuestión. Así que está medio jodido, está medio largo, pero si lo quieren hacer ahí se los voy a subir. Y nada, si tienen alguna consulta, algo por el estilo, yo esta clase la voy a subir ahora mismo, junto con este PPT de dilatación térmica. Les voy a subir, bueno, en este PPT viene la de carga cíclica, les voy a subir el ejercicio del profe que les presentó en la sala. Me conseguí un ejercicio más de carga cíclica, que también se los voy a subir. Y les voy a subir el PPT también al tiro de torsión, si lo quieren estudiar. Están los ejercicios que vamos a ver en la ayudantía, así que si básicamente se lo hacen antes, en la ayudantía van a llegar a ver los mismos ejercicios. Pero si quieren estudiar los previos, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Ya, aparentemente no hay dudas. Bueno, aprovechar de subir los que hicimos. Sí, pues sí, sí voy a subir todo. Lo voy a subir los que hicimos, que son dos. Voy a subir el del profe, que es lo que sí le voy a subir una foto nomás, porque ya lo hicieron y si lo quieren estudiar, me imagino que lo van a volver a hacer, así que no les voy a subir el desarrollo porque la verdad es que no tengo ganas de hacerlo. Deberían ser capaces de hacerlo ustedes mismos. Ahora, si tienen dudas, me preguntan, oye, ¿cómo se hace esta parte o por qué se hace esto en este ejercicio? Ningún problema, ¿ya? Les voy a subir otro ejercicio más de cargas cíclicas que me lo conseguí con otro niño de ciencia de los materiales, ya que él me lo prestó, junto con uno de torsión y el PPT de torsión, ¿ya? Que también hay una carga cíclica ahí. Así que va todo, les voy a subir mucha información ahora. La mitad la hemos visto. Y el de fatiga, porfa. Sí, todo, todo, todo. Ah, vale. Carga cíclica, fatiga es lo mismo. Ya me Ah, ya, olvidé vale. de eso. Gracias. Ya, pues chiquillos, eso nomás. Gracias, gracias Maximiliano, pero yo no tengo nada. Soy un simple mortal que estaba en la cagada. Cuídense, chiquillos, que les vaya bien. Nos estamos viendo. Nos estamos comunicando ahora en la semana. Todo esto, consulta. Finalmente, ¿qué creen más pertinente? ¿Que la hagamos online o que me consiga sala para el viernes? Antes que se vayan, por favor, déjenme su opinión ahí como para cachar un poquito el viernes ya. Perfecto. Maximiliano, ¿y qué opinas tú? Helen, bueno, creo que varios la preferían en presencial, pues, ¿no? Viernes, ya, sí, el viernes. Intentar asistir. Es que ese es el tema, pues, chiquillos. El tema es que si no lo hago el viernes y no pueden asistir, pues netamente porque no topa el horario. Eso, si tengo choque, ya, déjame ver, porque tengo que ver si me logro conseguir la sala, tengo que partir por eso, ¿ya? Así que déjame ver eso, y si no, me temo que lamentablemente va a tener que hacerla online.
¿ya? Que igual tengo todo en PPT así de esta manera y con el lapicero igual lo voy a ir explicando. Ahora, lo voy a grabar y lo voy a subir. Claro, claro, sí, de ahí como que calzamos por lo mismo. La voy a subir, Cristian, que sé que tienes mal internet, pues así que cualquier cosa después de la ayudantía como tal, yo la subo, pero inmediatamente me demoro 10 minutos en subirla y tú la voy a revisar al tiro, como por los problemas con internet, ¿ya? Y ahora, también, si la hacemos durante el día del viernes, te puedes conectar desde el internet de la universidad también, pues así que como que la solución está por todos lados. Ya, eso chiquillos. Muchas gracias por todo, gracias por su opinión. Se me cuidan, nos estamos viendo o estamos hablando durante la semana. Cualquier consulta durante que estén estudiando me van preguntando, ¿ya? Chao, chao.